Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Terán y muchísimas gracias, Laura. Vamos a seguir desarrollando lo que son estas temáticas. Ahora vamos a hablar de lo que es el orden mundial. ¿Qué es el orden mundial? Es un arreglo pactado entre las potencias dominantes luego de una gran guerra o alguna conflagración para determinar cuál es el papel que han de desempeñar, las leyes y principios que han de gobernar las relaciones entre los actores de ese plano global en un periodo determinado. Los términos de dicho pacto son definidos de acuerdo con el equilibrio que se haya establecido entre esas potencias al término de la conflagración en cuestión, en consonancia con el poderío militar, tecnológico y económico que cada una haya alcanzado. Equilibrio que a su vez es plasmado luego en una división geopolítica, dada la superficie terrestre del planeta. El pacto original se traduce luego en un entramado de normas y convenciones que permiten a los distintos actores llevar una convivencia en lo esencial civilizada y pacífica durante dicho periodo. Todo proceso o situación tiene su inicio o su origen y el orden mundial no es ajeno a ello. Podemos catalogar como el bastión del orden mundial el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, formuló sus famosos 14 puntos, que luego se convertirían en las directrices del Tratado de Versalles y en la piedra medular de la Liga de las Naciones, una organización creada para implementar y vigilar la aplicación de dicho tratado. Lo mismo ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética y Gran Bretaña se reunieron en Yalta, Crimea, para discutir el fin de la Guerra del Pacífico y definir el nuevo orden geopolítico que regiría en la posguerra, el cual llamaron el Acuerdo de Potsdam. Fueron entonces Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos en aquel entonces, y Winston Churchill, el primer ministro británico, los precursores de ese tratado, y quienes en 1944 acordaron crear una institución que actuara como ancla de los principios acordados, surgiendo así la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, cuya principal misión era preservar la paz mundial. Pero a partir de esos tratados surgen algunos acuerdos, como por ejemplo el acuerdo de Bretton Woods, que fueron todas esas resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en New Hampshire, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, que estableció las políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de 1970. Allí fue donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde se establecerían las relaciones con el exterior. En los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Y sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias que quedaron allí marcadas fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos superpotencias o estos dos estados o naciones se dividieron en dos grandes zonas de influencia para su expansión, ya fuera militar y también económica. Para que no hubiera una discordia entre ellos, surge un orden, pero ese orden muchas veces se vio amenazado por el armamento nuclear o por los puntos de enfrentamiento, como por ejemplo la guerra de Vietnam y la llamada crisis de los cohetes en Cuba en 1962. Pero todo ese compendio tuvo momentos insólitos de acuerdo, como la eliminación de armas estratégicas en 1972, lo que llevó a acordar o a llevar un punto de convergencia en ese orden que hasta ese momento se había visto quebrantado. Luego, entre 1989 y 2001, con la desaparición o mejor dicho, con la distinción o la extinción de la Unión Soviética, Estados Unidos queda como la superpotencia solitaria. Allí surge un orden más optimista donde la ONU y la Unión Europea se llenan un poco más de confianza, llenan un poco más de confianza el mundo en la paz y con la posibilidad de resolver los conflictos internacionales de manera consensuada y cooperativa. Luego esto se vio un poco marginado ya con los atentados del S-11 o del 11 de septiembre que se sufrió en Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas. Pero ya ese es otro tema
y el surgimiento del nuevo orden mundial. Existen dos puntos o dos características principales del orden mundial. Este se da al final de las grandes conflagraciones bélicas, es decir, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y las potencias vencedoras son las que discuten, negocian y pactan los términos y los contornos del nuevo orden. Este lo que quiere finalmente es preservar la paz y también preservar de alguna manera los intereses económicos y políticos para que ninguno se vea afectado y se mantenga esa estabilidad y esa unión pacífica entre los vencedores. Y para seguir en este hilo conductor, ahora vámonos con algunos fragmentos de este multiverso de los medios con un fragmento de podcast de la mano de nuestro compañero Joseph Ávila.